Buenas noches, profesor, compañeros todos. El día de hoy me tocó hablar de bajo rendimiento escolar y fracaso escolar. En introducción, en la presente monografía se hace una recopilación de información de diferentes autores sobre el bajo rendimiento escolar y fracaso escolar. Si bien es cierto, la difusión familiar es uno de los principales factores que influyen en el bajo rendimiento escolar de los estudiantes, es necesario tener en cuenta todos los ambientes que rodean al individuo a la hora de explicar su rendimiento escolar, en el que la familia tiene un peso muy importante, sobre todo en determinadas las primeras etapas educativas. Para saber más al respecto se buscó información de tanto de autores como de búsqueda en la web. En el capítulo 1 comenzamos con fracaso escolar. Como concepto, el fracaso escolar es toda insuficiencia destacada en los resultados alcanzados por los alumnos en los centros de enseñanza respecto a los objetivos propuestos para su nivel, edad y desarrollo, y que habitualmente se expresa a través de calificaciones escolares negativas. El fracaso escolar es una problemática social y educativa a tener en cuenta, ya que la educación recibida y preparación de los niños y jóvenes es fundamental para el futuro del país, tanto a nivel económico como social y educativo. El fracaso escolar, al igual que el éxito escolar, está determinado por múltiples causas, componentes o factores. Así se hablan de causas sociales, económicas y educativas, nos dice Roca del 2010 y otros autores que clasifican los predictores del fracaso escolar más comunes en la literatura en factores del estudiante, familiares, de la escuela y de la comunidad. Entonces, en el 2012 destaca 3 tipos de factores que intervienen en el fracaso escolar: el familiar, el académico y el personal, que es de los propios alumnos, ¿no? Y Ritaco y Ambores en el 2016 que enfatizan que los estudiantes fracasan no solo por dificultades de aprendizaje, por problemas personales relacionados con su entorno familiar, sino que también se estrellan contra un sistema educativo que no ha sido capaz de proporcionar las respuestas adecuadas a sus necesidades. Y en perspectivas del fracaso escolar, pues no, dicho de otro modo, un análisis a través de la información de distintos sujetos implicados en el problema, por ejemplo el alumno, el profesorado, permite comparar distintas perspectivas y aportar elementos de reflexión para posibles intervenciones en este problema. Por ejemplo, puede ayudar a implementar programas de retención académica, que nos dice Tinto en el 92. Pues la implementación de este tipo de problemas surge de la autoevaluación de los miembros de la organización escolar, entre los que se encuentran los alumnos, los profesores y los equipos educativos, ¿no? Este trabajo tiene como objetivo general analizar las causas del fracaso escolar, o sea, ver desde dónde surge el problema, ¿no? Y poder llegar a una solución. Y en causas posibles del fracaso, si bien es cierto, son numerosas las causas que pueden ser motivo de fracaso escolar. Entre ellas se encuentran dificultades de aprendizaje, factores intelectuales, problemas familiares, baja motivación, baja autoestima, problemas en las relaciones sociales, que son algunas las que mencionamos, porque son varias, ¿no? El fracaso escolar no se puede explicar por una única causa, sino que se trata de un conjunto de factores influyentes que se interrelacionan y fomentan que los alumnos no alcancen su enseñanza con éxito. Las causas de fracaso escolar son de diferentes tipos, ¿no? Vuelvo a repetir. Una de las causas del fracaso escolar se podría atribuir a que el alumnado no recibe una educación diferenciada de acuerdo a sus necesidades y requerimientos educativos. Los sistemas educativos tienden a ser homogéneos y no siempre atienden las características propias de los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, no se considera un estilo de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos
que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los docentes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje, que nos dice Alonso y Gallego en el 97. Por ello, el ajuste entre el estilo de aprender y el estilo de enseñar ayuda a la eficacia del aprendizaje. Por el contrario, un desajuste entre ambos estilos puede perjudicar el rendimiento del alumnado y generar problemas de fracaso o abandono escolar. Y como causas de fracaso escolar se ha señalado las condiciones personales y sociales de los discentes, ¿no? Por ejemplo, estudiaron en el 2005 la salud y las posibles discapacidades físicas y mentales, su procedencia como población inmigrante y minoritaria, familiares de bajos ingresos económicos y en situaciones de pobreza, raza, sexo y discapacidad. Mal comportamiento, falta de medios y condiciones para el estudio en casa. En este grupo de causas he estudiado la variable repetición de curso fracaso, y el fracaso escolar, nos dice Benito en 2007. En relación con el contexto familiar, como determinantes del fracaso escolar, se han estudiado las características familiares como su estructura, el clima familiar o el desarrollo de hábitos, de comportamiento y actitudes en relación con el trabajo escolar, la clase social y los niveles de estudios de los padres y las madres pueden ser factores de fracaso escolar, ¿no? Y seguimos con los efectos del fracaso escolar. Las consecuencias que supone el fracaso escolar no afectan únicamente al niño, sino que generalmente repercuten de forma negativa también en su entorno familiar. Para el niño supone una disminución de confianza en sus habilidades y capacidades, ya que ve como su rendimiento es inferior al del resto de sus compañeros y no es suficiente para superar las distintas asignaturas. Como consecuencia, puede generar una baja autoestima, una falta de motivación en todo aquello que esté relacionado con la actividad académica. Por otra parte, esta falta de motivación se refleja en una falta de interés que dificulta aún más que el niño pueda seguir avanzando y aprendiendo al ritmo esperado. Todo ello tiene una serie de repercusiones en el ámbito familiar, ya que los padres muchas veces sienten que no saben cómo pueden ayudar a su hijo. Que hagan lo que hagan, nada les permite que la situación mejore. Esta frustración muchas veces se manifiesta en forma de discusiones que generan un ambiente más tenso y que suelen acabar en castigos, en lo que supone un deterioro de las relaciones familiares, ¿no? Creo que en esta parte los más perjudicados desde mi punto de vista serían los adolescentes en la secundaria, ya que muchos padres no saben cómo manejar a sus hijos, ¿no? Ya en sus cambios físicos, emocionales, mentales, que en lo que cambian los niños, pues, ¿no? En estos chicos que son adolescentes. Y continuamos con la pregunta que uno se hace, pues, ¿no? ¿Fracaso es igual a desigualdad? Los estudiantes sobre la desigualdad en la educación han puesto de relieve sus distintas acepciones, ¿no? Lo que permite una primera aproximación al problema. Se puede hablar de igualdad de oportunidades cuando todos los alumnos tienen formal y legalmente las mismas posibilidades educativas. Cuando estas posibilidades se hacen accesibles a todos los alumnos, superando formas de acceso y de selección encubiertas. El término más preciso es el de igualdad en el acceso. Al nivel superior de igualdad se proporciona un programa educativo similar a todos los alumnos y se evita, en consecuencia, que los que proceden de clases sociales populares estén mayoritariamente representados en los programas menos valorados social y académicamente. Aulas especiales, programas de educación compensatoria, programas de garantía social. Finalmente, la igualdad en educación encuentra su significado más fuerte cuando se analiza los resultados escolares de los alumnos, ¿no?
La igualdad de resultados supone que se encuentren rendimientos similares entre los procedentes de distintas clases sociales, culturas o sexos. Esta única acepción tiene un claro componente utópico. Si las diferencias sociales influyen en mayor o menor medida, el progreso educativo de los alumnos es previsible. Es posible encontrar diferencias entre ellos a su origen social. Pues, ¿no? Si bien es cierto, creo que yo personalmente veo la diferencia de los estudiantes entre un colegio nacional y un colegio particular, que no debería haber diferencias. Si ponemos, digamos, a postular a un niño o a un adolescente que viene de una provincia o alejada, con un alumno pues de un colegio particular de la ciudad, son totalmente diferentes. Tendría que poner a ese niño por lo menos 1 año o 2 años a prepararse para que esté igual que el chico que estudió acá en un colegio particular, que eso no debería ser, desde mi punto de vista, no debería ser. Debería ser los estudios igual, tanto para nacionales como para colegios privados, pues, ¿no? ¿Cuándo se da el fracaso escolar? Cuando se da un caso de fracaso escolar, se tiende a apuntar al alumno como el principal responsable, pero hay muchos otros aspectos a tener en cuenta, tanto personales como familiares y culturales. Se entiende por fracaso escolar el hecho de no completar el grado académico mínimo para el sistema educativo del que se forma parte. Es un fenómeno que se da en un nivel muy alto en varios países, pues analicemos algunas causas y factores influyentes, ¿no? En primer lugar, vale la pena distinguir la diferencia entre fracaso escolar y abandono o deserción escolar. El primero, como explicamos previamente, significa no alcanzar el nivel mínimo requerido, mientras que el abandono pues incluye a quienes sí los consiguieron pero no completaron la educación secundaria obligatoria, como se denomina en España en los años de obligatoriedad en la educación. El término fracaso ha sido cuestionado fuertemente, dado que lleva implícita la idea de que las personas que no tienen un título educativo obligatorio han fracasado en sus vidas, ¿no? Además de la sensación de cargar toda la responsabilidad en el alumno, cuando pues se sabe, creo, no ni necesita decirse, cuando los educadores, los padres y el Estado también cumplen un rol vital en este proceso, pues, ¿no? Y seguimos con el bajo rendimiento escolar. En el capítulo 2, como concepto, el bajo rendimiento escolar es un problema con múltiples causas y repercusiones en el que están implicados factores de diversa índole, entre los que cabería destacar son 3 factores individuales del alumno, referidos a diversos ámbitos, desde lo cognitivo hasta lo motivacional, factores educativos relacionados con contenidos y exigencias escolares, con la forma de trabajar en el aula y de responder a las necesidades que presentan algunos alumnos, factores familiares relacionados con la mayor o menor contraposición cultural entre un ámbito y otro, que nos dice Palacio en el 2000. Durante la etapa escolar el alumno, familia y escuela comparten la función socializadora, función entendida como el desarrollo en cada individuo de aquellas habilidades y actitudes que constituyen los requisitos esenciales para su futuro desenvolvimiento en la vida. Nos dice Pearson en el 90, ¿no? Considera que todos los factores que afectan y dirigen la conducta académica del alumno reciben la influencia de variables contextuales de indiscutible relevancia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se hace necesario detenerse en el estudio pormenorizado de cada una de ellas, ¿no? Algunas definiciones acerca del rendimiento escolar.
de algunos autores que hemos recopilado aquí. La educación escolarizada es un hecho intencionado y en términos de calidad de la educación. Todo proceso educativo busca permanentemente mejorar el aprovechamiento del alumno. En este sentido, la variable dependiente clásica en la educación escolarizada es el rendimiento o aprovechamiento escolar, que nos dice Karlinger en el 88, ¿no? El rendimiento en sí y el rendimiento académico, también denominado rendimiento escolar, son definidos por la Enciclopedia de Pedagogía, Psicología de la siguiente manera. De latín, no sé cómo se dice en inglés, profe. El rendimiento en su relación sobre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Y Jiménez en el 2000 señala que el rendimiento escolar es un nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma de edad y nivel académico. Fuentes y Romero en el 2002 definen el rendimiento escolar como la relación entre lo que el alumno debe aprender y lo aprendido. Y aquí algunos factores que influyen en el rendimiento escolar. Los factores físicos, pedagógicos, sociales y psicológicos. Algunos autores señalan lo siguiente. Factores fisiológicos. Estos factores involucran todo el funcionamiento del organismo, especialmente el funcionamiento de las partes que intervienen en el aprendizaje. Cuando el organismo está afectado, puede darse una problemática como el caso de las disfunciones neurológicas, que incluyen la disfunción para adquirir los procesos simbólicos, trastornos en la lateralización, repercutiendo en la percepción y reducción de símbolos, ¿no? Trastornos perceptivos y de lenguaje. Y en factores pedagógicos, en esos factores se ven involucrados los métodos de enseñanza-aprendizaje, el ambiente escolar y la personalidad y formación del docente, así como las expectativas de los padres hacia el rendimiento académico de sus hijos. Y en factores sociales se refieren a circunstancias ambientales que intervienen en el aprendizaje escolar, tales como condiciones económicas y de salud, las actividades de los padres, las oportunidades de estudio del vecindario, las cuales dan lugar a la deprivación cultural, alcoholismo, limitaciones de tiempo para atender a sus hijos. Y en factores psicológicos, estos factores influyen en situaciones de adaptación, emocionalidad y constitución de la personalidad, pues, ¿no? Factores familiares vinculados al bajo rendimiento escolar. A través de los diferentes trabajos se han tratado de identificar las variables del entorno social y familiar relacionado con el rendimiento escolar de los alumnos. Se ha podido comprobar que ciertas características del medio familiar dan lugar a un clima educativo y afectivo más o menos estimulante y motivador, que repercute en las ejecuciones escolares de los niños. Según Mayor y Banks, en el 79, aspectos como la orientación intelectual, la presión para el logro, la aprobación parental parecen relacionarse con la inteligencia, el logro académico y otras características afectivas, tales como el autoconcepto académico, el grado de ajuste escolar y la motivación de logro, ¿no? Conde Rosas en el 2001 señala que la causa del bajo rendimiento escolar es la vida emocional del adolescente, la falta de comunicación con los integrantes de la familia, la inestabilidad de su desarrollo físico y emocional, que dan como resultado justamente el bajo desempeño, la reprobación de materias e incluso la deserción escolar. En este caso, repito, también sería pues en la secundaria, ¿no? Pero en el nivel
inicial, primaria, los principales responsables para mí son los padres o los tutores que están a cargo de los niños, ¿no? Los factores de riesgo del estudiante incluyen déficits cognitivos, del lenguaje, atención lábil, escasas habilidades sociales y problemas emocionales y de la conducta. Los factores de riesgo de la escuela se refieren a aquellas características y circunstancias específicas ligadas a los docentes y administrativos, como los prejuicios y las bajas expectativas de rendimiento, la inhabilidad para modificar el currículum, la falta de recursos y la carencia de estrategias de enseñanza adecuadas, la estructura y clima organizacional y los valores del sistema escolar. Y en el nivel socioeconómico familiar, la investigación realizada al respecto ha constatado la relación entre el rendimiento académico y el origen social de los alumnos. Esta variable tradicionalmente operativizada a través del nivel de estudio de los padres y el nivel laboral de los padres, que es quien marca el nivel sociocultural familiar, según Tejador y Conde en el 88, dice, y el nivel de ingresos de la familia, según estos investigadores. Bueno, yo creo que tiene bastante que ver eso, porque hay padres que sí tienen las posibilidades de repente de brindarles una educación más adecuada a sus hijos, contratándole de repente algún profesor, alguien que le ayude a hacer las tareas, que hay muchas familias que no la tienen, no tienen las posibilidades. Y en su estructura familiar, la estructura familiar suele definirse a través de la dimensión de la familia, de miembros y de la custodia paterna, que nos dice Gómez y de Cala en el 92. Es una variable asociada al nivel socioeconómico y el clima familiar, aspectos ambos que influyen sobre el rendimiento escolar. También se ha estudiado la influencia del orden de nacimiento del alumno respecto a su grupo de hermanos, sobre el desarrollo intelectual, los logros escolares, las motivaciones, las expectativas, que nos dice Galton en el 74. El clima familiar como rasgos, actitudes y comportamientos de los miembros del grupo familiar, principalmente los padres, resulta ser un subsistema muy importante por su relación con el trabajo escolar del alumno. Y para valorarlo suele hacerse referencia a los intercambios afectivos, motivacionales, intelectuales, estéticos. Producidos en el seno de la familia, la utilización de tiempo, permanencia en el domicilio por diferentes miembros de la unidad familiar y las relaciones establecidas entre la familia y su entorno. Y en el ambiente familiar, algunos indicadores que distinguen un ambiente familiar culturalmente rico en la naturaleza de las interacciones lingüísticas y comunicativas que se establecen entre sus miembros, la frecuencia de lectura, la organización familiar, la importancia que se da a la asistencia a clases, las aspiraciones y expectativas académicas y profesionales. Todas estas variables están en muy estrecha relación con el nivel de formación intelectual y cultural de los padres y con el estatus socioeconómico de la familia, ¿no? Y ejercen su influencia sobre el rendimiento escolar del alumno. Y en relación de padres-hijos, la relación existente entre la naturaleza de las interacciones establecidas entre padres e hijos y el rendimiento académico de estos últimos pueden considerarse circular. Por un lado, la primera es una importante influencia para el rendimiento escolar, que nos dice Campos en el 88. Y por otro, el rendimiento escolar es una de las variables moduladoras más importantes de las relaciones paterno-filiales, que nos dice Gutiérrez en el 84.
pudiendo considerar incluso que el fracaso escolar provoca la degradación del clima familiar, ¿no? Y continuamos con la intervención de la familia en el rendimiento escolar. Al respecto, Mosito y Cueva señala que la familia influye en la escuela o más concretamente en la adecuada adaptación del hijo a la escuela a través de su funcionamiento interno, valores familiares en relación con la educación, habilidades y competencias aprendidas en el hogar, acceso de los niños a libros, preocupación de los padres por el aprendizaje formal de sus hijos, etc. Y también a través de su participación activa en la escuela, acudiendo a reuniones periódicas con los profesores y fomentando un buen nivel de comunicación con ellos, ¿no? Que si bien es cierto, hay padres que tienen a sus hijos en el colegio y no se preocupan. No son muchos casos, pero sí yo lo he vivido el año pasado que estuve haciendo mi internado en un colegio, que se le citaba a la mamá en reiteradas oportunidades y nunca asistió, ya que el niño no traía tareas hechas, no nos firmaba el cuadro de control. O sea, para mí había un abandono total, ¿no? Y que al final el niño estaba en primer grado y no podía repetir, creo, y no sé cómo hizo su mamá y al final no supe de la mamá, ¿no? Y eso es un ejemplo que vino actualmente y ya no debería haber, pues la preocupación de nosotros hacia nuestros hijos. Si no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Abandonamos a un niño en el colegio. Y Rosas en el 97 realizó un estudio para conocer cómo influye el nivel de funcionamiento familiar en el rendimiento escolar del adolescente. La muestra estuvo conformada por 240 alumnos, ¿no? Familia con un adolescente escolar de educación media. Los instrumentos utilizados fueron el cuestionario de fases 2 de Olson, el test de beta de inteligencia y valoración familiar y rendimiento escolar del adolescente. Entre los principales resultados del estudio se encontró que existe asociación entre el funcionamiento familiar y el rendimiento escolar. Asimismo, se encontró que existe relación entre la suma de cohesión y adaptabilidad del adolescente y el rendimiento escolar. Es decir, a mayor cohesión y adaptabilidad familiar tendrán mayor rendimiento escolar. Continuamos. Y en el último tenemos las conclusiones. En primer lugar, se debe llevar a cabo una evaluación del niño con el objetivo de descartar cualquier tipo de trastorno específico, problema de lectura, déficit de atención o nivel intelectual, que puede explicar su bajo rendimiento académico y que requiere soluciones más concretas. Una vez realizada esta exploración, es necesario que analicemos las circunstancias que rodean al alumno, tanto las escolares como las familiares, ¿no? Dado que las causas que pueden motivar el fracaso escolar son diversas. Debemos valorar los distintos aspectos que pueden afectar el rendimiento. Entre ellas tendremos que tener en cuenta la situación del niño dentro de su clase, si las relaciones con sus compañeros son adecuadas, y si el trabajo por parte del personal docente es el que el niño requiere. Como comentábamos, también es importante tener en cuenta la situación personal. Puede que el fracaso escolar sea circunstancial, lo cual podría explicarse por un problema concreto en la vida, ¿no?, del alumno, que impide que se implique lo suficiente en sus estudios, ¿no? Se puede dar problemas de este tipo en las relaciones sociales que dificulten el desarrollo académico, especialmente a medida que el niño crece y comienza la etapa de adolescencia, que, como repito, pues es crucial la estabilidad familiar, la confianza, padres e hijos, ¿no?, la comunicación. Es posible que en algunos casos sea necesario la ayuda de un profesional con el objetivo de poder ayudar tanto al niño como a sus padres a entender las causas que pueden estar generando el problema
y los posibles cambios que se pueden realizar para mejorar la situación. Ya anotamos algunos más. La familia es una institución que cumple una importantísima función social como transmisora de valores ético-culturales. Igualmente juega un decisivo papel en el desarrollo psicosocial de sus integrantes. Existen varios tipos de familia cuyos factores son determinantes para el desarrollo del estudiante, ¿no? Una de las funciones más importantes de la familia, que es en este sentido satisfacer las necesidades de sus miembros. Las familias disfuncionales son principalmente el resultado de adultos codependientes y también pueden verse afectados por las adicciones como el abuso de sustancias, alcohol, drogas, etc. El rendimiento escolar es un nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparada con la norma de edad y nivel académico, ¿no? Algunos factores del bajo rendimiento escolar son, repetimos, fisiológicos, pedagógicos, sociales, psicológicos, ¿no? Los factores de riesgo del estudiante incluyen déficits cognitivos, del lenguaje, atención, escasas habilidades sociales, problemas emocionales y la conducta, ¿no? Según investigadores, parece que el problema de bajo rendimiento escolar afecta a los niños de unos estratos sociales que de otros, siendo los más afectados los de un nivel bajo que a los de medio, ¿no? Uno de los conflictos más usuales en las familias cuyo impacto se refleja en el bajo rendimiento escolar es el maltrato por parte de los padres hacia los hijos, ¿no? Un maltrato que puede ser físico, como psicológico, emocional. Eso ha sido todo, profesor. Muchas gracias.